Please. Bien, ¿se está viendo lo que estoy compartiendo? Bueno, el ejercicio que estábamos haciendo, ¿se ve? Sí. Ya, bien, gracias. No sé, bueno, supongo que ha tenido que ser mi internet que se ha cortado, porque de ustedes estaban bien, ¿no es cierto? Sí, Sí. Sí, ¿no? Sí, ha sido el mío entonces. Ya, a ver, espero de que no se corte. Bien, vamos a continuar, ¿no? Aquí donde nos hemos quedado, de ella no he seguido haciendo nada más. Así es que vamos a calcular el KM de sin inhibición. Entonces decíamos que tenemos que colocar igual a la pendiente que tenemos en el caso del sin inhibidor, que es el azul. Entonces es 0.4843. Ay, perdón, aquí estoy mal. Es igual, ¿no? 0.4843 por la velocidad máxima, ¿no? Y nos sale 2.5 también, ¿no? Entonces, como hemos dicho, o sea, 2.48 o 2.5, si lo redondeamos, este KM es igual, ¿sí? Bien, entonces ya con estos valores ya tendríamos que poder identificar el tipo de inhibidor. Incluso ya con la gráfica está más que claro qué tipo de inhibición es la que tenemos. Así es que si decimos que la velocidad máxima es diferente, ¿no? Va a haber un desplazamiento de la velocidad máxima y KM va a ser igual. ¿Quién me responde? ¿Cuál es el tipo de inhibidor y por qué? Es decir, cómo se produce esta reacción, ¿no? A eso me refiero, o este tipo de inhibición. Es no competitivo. es no competitiva. Ya, ahora, es no competitiva. Ahora, ¿en qué consiste una inhibición no competitiva? A ver, Reina. Cuando la velocidad máxima se va a ver afectado en Sí, cuanto a la inhibición. sí. No, sino lo que yo me refiero es las características que este tiene. ¿Qué es lo que pasa con la enzima? ¿Qué es lo que pasa con el sustrato? Para que tengamos estos valores de velocidad máxima y KM. A eso me refiero. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con la enzima? ¿Qué es lo que pasa con el sustrato? ¿Cómo se produce este? ¿Dónde entra el inhibidor? ¿Cómo El se da? inhibidor va a ingresar a la enzima, formando enzima inhibidor. ¿Nada más? El sustrato igual se puede unir, también el inhibidor también se puede unir al complejo enzima sustrato, formando enzima sustrato inhibidor. Exacto, ¿no? Entonces, en este caso estamos, bueno, algo que ha faltado ahí es que en el caso de esta inhibición, el inhibidor va a tener su propio centro activo, ¿no? O su centro alostérico, donde va a dar lugar a que el inhibidor pueda producir esta inhibición. Así es que se caracteriza por eso. Entonces, uno eso. El otro es de que cuando se produce esta inhibición, el inhibidor puede ingresar a la enzima sin que el sustrato esté presente, ¿no es cierto? Y cuando sucede esto, si por ejemplo ingresa primero el inhibidor con la enzima, después puede ingresar el sustrato. O al revés, la enzima o el sustrato puede ingresar al centro activo y después el inhibidor, ¿no? Entonces, esas vendrían a ser las características de la cinética en la que se va a producir este tipo de inhibición no competitiva. Y a raíz de eso, estamos viendo aquí que al producirse de esa manera, entonces hemos dicho que KM va a ser igual.
¿Por qué? Porque Km da lugar a la formación del complejo. En este caso, el complejo enzima sustrato inhibidor, que se va a producir de forma continua y por lo tanto Km no va a variar. Pero sí va a variar la velocidad máxima, ¿no? Donde va a haber un desplazamiento de este y es así que estamos obteniendo estos dos valores. Es importante hacer el cálculo de ambos para poder verificar que Km no ha tenido esa variación, como se demuestra en la gráfica. Efectivamente, la gráfica ya nos dice, es una inhibición no competitiva, la velocidad va a ser diferente, la velocidad máxima va a ser diferente y Km va a ser igual, pero tenemos que demostrar por medio del cálculo que realmente es así. ¿Alguna pregunta que tenga? No hay preguntas, entonces. Bien, vamos a pasar entonces a un ejemplo más. Y de la misma manera, una vez que terminemos de hacer el cálculo, tienen que explicar qué tipo de inhibidor es, por qué se caracteriza, o sea, cuáles son las características que da lugar a ese tipo de inhibición y obviamente analizando en cuanto a la velocidad máxima y a Km que vamos a calcular, ¿ya? Entonces vamos a hacer el siguiente. Que vendría a ser este, ¿no? Y les voy a dar un ejercicio más para que ustedes hagan el mismo análisis, pero en este caso tienen que escribir este análisis, ¿no? Y bueno, voy a mandar también estos ejercicios que hemos hecho para que los hagan y ustedes practiquen también, aunque también va a estar en el video y lo van a poder observar las veces que ustedes quieran, pero de todas formas es importante que esté bien claro. Así es que, ¿cuál es el primer paso? La inversa. La inversa. Exacto, no se olviden que siempre tenemos que sacar la inversa de la concentración del sustrato y de ambas velocidades, ¿no? La inversa, vamos a hacer esto más rápido, porque ya está más claro. Esto va a ser sin inhibidor y este va a ser con inhibidor, ¿no? La inversa de la velocidad con inhibidor. Bien. Entonces colocamos nuestra fórmula. ¿Sabes qué? Vamos a colocar igual 1 sobre este valor y después todo lo demás que tiene que ser igual, ¿no? Pero yo sé, digamos que... Listo. El siguiente paso, ¿cuál es? Realizar la gráfica. Exacto, por dispersión, ¿no? Colocamos los puntos y aquí tienen la gráfica. Luego el siguiente paso es... Las líneas. Apretar el Exacto. punto para hacer. Así es, ¿no? Las líneas. Entonces, bueno, en este caso, como les decía, bueno, tiene que ser lineal y tenemos que colocar los periodos y es así que tenemos que ir buscando el número que nos permita, ¿no? Entonces voy a colocar 2, presentar la ecuación en el gráfico. Entonces la línea llega, ¿no? Hasta el final, donde me va a permitir tener una mejor visión sobre el cálculo. Entonces lo puedo dejar ahí. Lo mismo hago en la otra gráfica. Vamos a colocar en este caso 2. Presentar la ecuación del gráfico y tenemos la otra, ¿no? Entonces ya tenemos nuestras gráficas donde nosotros necesariamente necesitamos que estas pendientes, ¿no? Que vayan hacia atrás lo más próximo a la recta X para poder de esa manera hacer el cálculo de Km, ¿ya? Bien, entonces ahora hacemos el cálculo de la velocidad máxima. ¿Cómo tenemos que realizar el cálculo de la velocidad máxima? ¿Quién me dice?
¿Cómo se calcula la velocidad máxima? Hay que sacar la inversa igual del resultado del 0,0194. Tenemos que sacar la inversa de esta pendiente de la izquierda, de la derecha, ¿no es cierto? Ahora, fíjense, ya en la misma gráfica con las ecuaciones correspondientes, ya estamos viendo que las dos ya tienen la misma pendiente, 0.0194, 0.0194, ¿no? Porque está viendo aquí, está cruzando en el eje Y, la velocidad máxima y la velocidad máxima pasando por el mismo punto, ¿no? Entonces ya en la pendiente nos está dando esa información. Entonces la velocidad máxima para ambos casos, entonces va a ser 1 sobre la inversa de este valor, ¿no? Que es 0,0194. Entonces, esta va a ser nuestra velocidad máxima para ambos casos, ¿no? Cuando hay una inhibición o cuando no, con o sin inhibición, ¿no? La presencia del inhibidor en este caso nos está dando lugar a que nos dice la velocidad máxima es igual. Ahora, Km va a ser diferente. Aquí vamos a poner en el caso de Km con inhibidor, que, ¿cómo se calcula? ¿Cómo se calcularía Sobre entonces? la velocidad máxima. Sobre, 0.011 a ver de sobre nuevo. la velocidad máxima. Sobre la velocidad máxima hay que calcular km entre velocidad máxima. Pero punto Claro. cero. No, pero el cálculo, ¿cómo se tendría que hacer? Multiplicando, Exacto. multiplicando con la Así es, velocidad máxima. así es, María Lisset. Entonces, Km, ¿qué hacemos? Para calcular Km, multiplicamos el valor de la pendiente, ¿no? La que tenemos aquí, por la velocidad máxima. Entonces, colocamos el valor, en este caso, con inhibidor, que sería 0.0116 por la velocidad máxima. Esta va a ser Km con inhibidor. Y en el caso de sin inhibidor, entonces va a ser el valor de 0,023 por la velocidad máxima. Entonces, Km va a tener esa diferencia, ¿no? Bien, entonces, en ambos casos es cuando tenemos que ver el análisis que se tiene que hacer con respecto ahora qué tipo de inhibición es. ¿Quién responde? Y con todo lo que hemos hablado. Me dice, ¿no? El tipo de inhibidor es este, porque actúa de esta manera, la enzima pasa esto con la enzima, pasa esto con el sustrato, es por eso que la velocidad máxima es igual y los KMs en este caso son diferentes. ¿Quién? A ver, alguien que no haya hablado.